Buenos días, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hemos terminado el capítulo 2. El día anterior estuvimos con el último pasaje de este capítulo que va desde el versículo 23 y también leímos el primer pasaje del capítulo 3, porque son dos pasajes que están muy relacionados, que giran en torno al día de reposo. Y hoy pues vamos a tener un día de repaso, como habíamos dicho. Entonces vamos a leer una vez más todo el capítulo 2 y después haremos un breve repaso y pasaré la voz para que todo el que lo desee pueda compartir hoy con todos nosotros acerca de qué es lo que más te ha hablado de este capítulo o alguna cosa que hayas aprendido o que quieras destacar. Entonces, empezamos con su lectura. Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el final. Adelante, Joana. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura.
y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, pues este es el capítulo 2 que hemos ido estudiando en los días anteriores. Y bueno, a modo de repaso, lo primero que hemos leído y que comentamos en su día es este caso que encontramos de la sanidad del paralítico, los primeros 12 versículos, donde veíamos cómo para llegar hasta Jesús, porque la casa estaba atiborrada de gente, pues tienen que hacer un agujero en el techo y bajar por allí a este hombre en el lecho. Y Jesús, al ver la fe de ellos, lo primero que le va a decir al paralítico es que sus pecados le son perdonados. Y claro, los fariseos que están allí presentes, pues empiezan a decir dentro de sí: este está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero a continuación Jesús lo que va a hacer es sanarlo, ¿no? Y de esta manera pues demostrar que Él sí podía perdonar pecados, ¿no? Bien, lo siguiente que veíamos es el llamamiento de Leví, que si os acordáis, Leví es la misma persona que Mateo, ¿no? Esto lo habíamos comentado en su día, y veíamos, hablábamos acerca del cambio de identidad que Jesús ofrece a aquellos que le siguen. Y esto lo relacionábamos con el cambio de nombre. Y Mateo, que era un hombre de mala reputación porque era cobrador de impuestos, pues en cuanto responda al llamado de Jesús, va a hacer en su casa pues preparar una comida para Jesús y sus discípulos y muchos de los amigos de Mateo, que también eran personas de mala reputación. Entonces vemos cómo Jesús se va a sentar a comer con ellos y nuevamente aparecen los fariseos, extrañados y preguntando cómo es que Jesús come con este tipo de personas. Entonces, en su día comparábamos el amor de Cristo, que le llevaba a acercarse incluso a las personas más pecadoras, en contraste con esa actitud de acusar y criticar que tenían los fariseos, que fácilmente sacaban una lupa para fijarse bien en los errores que otros cometen y en esas malas vidas que otras personas llevaban, ¿no? Pero Jesús les explica diciéndoles que Él había venido a llamar a los pecadores, a llamarles a un cambio de vida, al arrepentimiento. Entonces Jesús se presenta como ese médico que precisamente es a los enfermos a los que se va a acercar. A continuación, pues Jesús les va también a responder a una pregunta que ellos hacen sobre el ayuno, y luego ponía esos ejemplos del vino nuevo, que hay que echarlo en odres nuevos, o el vestido que se rompe, que no se repara con un paño nuevo. Y entonces, en su día,
considerábamos esto de que Jesús trajo algo nuevo. Jesús vino a traer el reino de Dios. Y para recibirlo era necesario desechar lo viejo. No se puede entrar al reino de Dios con una mentalidad vieja, ni tampoco agarrados a las tradiciones humanas, a la religión, a nuestra forma de entender y ver la vida. Hay que ser capaces de abrirse a lo nuevo que Jesús ofrece. Y eso lo comentábamos con estos ejemplos que él ponía. Y ya por último, la última historia que tenemos en este capítulo, pues es nuevamente un conflicto que surge entre Jesús y los fariseos, que recordamos eran personas que aunque aparentaban gran piedad y religiosidad, sin embargo eran muy hipócritas, que estaban detrás de la posición, del poder, del dinero. Entonces se van a volver enemigos de Jesús. Lo ven como una amenaza, el pueblo sigue a Jesús y ellos no quieren perder su influencia. Entonces van a hacer lo que sea necesario para quitarse a Jesús del medio. Entonces eran personas que conocían muy bien la palabra de Dios, pero sin embargo no estaban dispuestos a seguir a Dios a cualquier precio. Por el contrario, ellos estaban dispuestos a sacrificar lo que sea por su posición, ¿no? Por no perder lo que ellos tenían. Entonces, la última historia que nos narra Marcos en este capítulo 2, pues es en ese día de reposo en el que los discípulos están arrancando espigas para comer y nuevamente los fariseos están allí para acusarles, ¿no? Y vemos cómo Jesús, recordándoles una historia del Antiguo Testamento, la historia de Israel, del que sería el rey David, pues va a llamar la atención de los fariseos al hecho de que Dios es amor. Y como tal, los mandamientos que Él dio, incluyendo el día de reposo, lo hizo pensando en nuestro bien, en ayudarnos a nosotros, en suplir nuestra necesidad. Y por eso Jesús resalta el hecho de que cubrir la necesidad del ser humano es lo que Dios quiere. Eso es más importante que cumplir con el mandamiento o ciertas interpretaciones y también tradiciones que no tengan en cuenta el suplir la necesidad del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, así terminábamos el capítulo 2. Y la última frase que tenemos es esta que dice que Jesús, que habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, es Señor aun del día de reposo. Bien, pues esto a modo de repaso de todo lo que hemos estado viendo y estudiando en los días anteriores. Ahora sí, paso la voz para que todo el que lo desee pueda destacar algo de este capítulo. ¿Qué es aquello que te ha llamado la atención? ¿Qué te ha hablado a nivel personal? ¿Hay alguna cosa que hayas aprendido? ¿Algún cambio que vaya a producir en tu vida o en tu forma de pensar o de entender el reino de Dios? ¿Qué te gustaría compartir con todos nosotros de este capítulo 2? Puede ser un versículo, puede ser un pensamiento, una frase, un pasaje, un resumen. Bien, ¿quién quiere empezar? Yo me imagino por este capítulo, por este versículo que dice, aconteció que al pasar, ¿Qué número? el 23, Uh-huh. aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos
andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué haces en el día de reposo que no es lícito? Yo pienso que pues, esta gente no estaba realmente con Jesús. Simplemente ellos iban por sus propios intereses, no tenían esa sabiduría espiritual. Los fariseos. Los fariseos no tenían esa sabiduría para siempre dudar de Jesús. Los que no le decían que él porque decía estas cosas y que porque en este día él hacía, los discípulos hacían esto. O sea que estas personas pues, no pensaban realmente en los demás, no pensaban sino en ellos. Claro. Fijaos, pensemos un momento en los fariseos, ¿no? Ellos eran personas que habían construido toda su vida en base a su educación, en base a la interpretación que ellos habían aprendido de la ley de Dios. Y para ello, para llegar a la posición en la que estaban, habían emprendido una carrera, ¿no? Porque los varones judíos, ellos estudiaban de niños en la sinagoga, pero no todos completaban los mismos años de estudio. A partir de cierta edad, pues la mayoría dejaba el estudio para aprender un oficio, por lo general el oficio de los padres, ¿no? Entonces pues se iban a dedicar a ese tipo de trabajo. Pero había algunos, los más en los que se podía ver más potencial, que continuaban estudiando y ya pasaban a hacerlo bajo la tutela de un rabino. Es lo que sería, si lo queremos traer a nuestros días, como hacer la universidad, ¿no? Entonces, pues algunos de ellos luego se volvían rabinos también. Ahí tenemos a los escribas, por ejemplo. Entonces los fariseos tenían toda su vida y su identidad construida sobre lo que ellos habían aprendido y en qué se habían convertido, ¿no? Su estudio, su carrera, su forma de interpretar el Antiguo Testamento, todas las tradiciones que habían adquirido y lo que ellos les había llevado en la práctica, ¿no? A realizar ese tipo de vida. Algunos de ellos pues llevaban toda su vida así, como fariseos, y eran personas mayores. Ahora, aparece un maestro diferente, Jesús, del que muchos están diciendo que es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y ellos se acercan para ver quién es este hombre, qué es lo que hace, qué es lo que enseña, y entonces empiezan a chocar mucho con él, ¿no? Se dan cuenta de que mucho de lo que él enseña pues va en contra o es diferente de lo que los fariseos habían aprendido. Además de que el pueblo empieza a seguir a Jesús, porque él pues está mostrando mucho poder y sana a los enfermos y libera a las personas. Entonces, para un fariseo aceptar lo que Jesús traía significaba renunciar a toda una vida, renunciar a todo un aprendizaje, ¿no? Entonces eso no es una decisión fácil. Es como decir, si acepto lo que Jesús trae, no es lo mismo que, por ejemplo, los pescadores que se convirtieron en discípulos de Jesús. No tenían quizá tanto a lo que renunciar, aunque renunciaron a mucho, dejaron hasta sus trabajos, ¿no? Pero para los fariseos, fijaos que es también una cuestión de orgullo, ¿no? Porque es, como Jesús decía, hay que hacerse un niño para entrar al reino de Dios. Es como decir, bueno, si yo acepto a Jesús como maestro y como alguien venido de Dios, como el Mesías, eso significa que yo tengo que renunciar a tanto que he construido en mi vida para aceptar lo que Jesús trae, ¿no? Entonces, eso no es una decisión fácil. Eso lo traemos a nosotros y hoy en día también es así. Para seguir a Jesús también hay mucho a lo que renunciar. A veces cuando vamos leyendo la Biblia, vamos leyendo lo que Jesús enseña, nos damos cuenta de que choca con nuestro aprendizaje en diferentes puntos. Quizá a veces con nuestra tradición, incluso tradición religiosa, cristiana,
Por ejemplo, por poner un ejemplo, valga la redundancia, en la tradición cristiana católica, pues nos ha enseñado toda una serie de ritos en torno, vamos a decir, al culto a la Virgen María, ¿no? Los rezos a la Virgen, también tenemos las estatuas, ¿no? a las que pues, se les rinde culto, las imágenes, los rezos a los santos. Ahora, cuando vamos profundizando en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos que nos dice claramente que solo hay un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesús, que no hay ningún otro mediador, ni la Virgen María, ni ningún santo. De hecho, en la Biblia se habla en contra del culto a las imágenes. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, tenemos que tomar una decisión. Decimos, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús a costa de mi aprendizaje religioso, de mis tradiciones que he aprendido, o no estoy dispuesto a renunciar a ellas? Es la misma decisión de los fariseos, la misma. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos, incluso dentro de lo que llamamos la Iglesia evangélica. También hay enseñanzas que se han transmitido. Hablamos a veces de la doctrina de la prosperidad, en la que se ha enseñado que básicamente que Dios quiere que como hijos suyos seamos ricos y que esa es la bendición de Dios. Entonces, un cristiano que no alcanza esa riqueza es un cristiano de segunda categoría, que no tiene suficiente fe, que no está haciendo las cosas bien y por eso Dios no le bendice. Eso es contrario de lo que Jesús enseñaba, porque Jesús decía, no os hagáis tesoros en la tierra, y no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Entonces hay a veces nos encontramos con aprendizajes que tenemos de la religión, que cuando empezamos a seguir a Jesús tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que hemos adquirido que no se corresponde con lo que Jesús enseña? ¿O vamos a decirle a Jesús hasta aquí? No puedo continuar porque no quiero salir de mi zona de confort, quizá, ¿no? Y dejar esto que es con lo que me siento cómodo, ¿no? Hay una de las hermanas de mi madre, es una mujer que ha construido toda una vida en base a un aprendizaje de Jesús distinto al que tenemos en la Biblia, siguiendo la línea de lo que llamamos la nueva era, ¿no? Entonces, claro, para esa persona convertirse y comprometerse con Jesús significa renunciar a años y años de aprendizaje, incluso hasta el punto de ella haber estado enseñando, ¿no? Entonces, no es fácil. Es como que uno tiene que derrumbar todo su orgullo, ¿no? Y decir, voy a renunciar y admitir que me he equivocado en estos puntos para poder seguir a Jesús, para aceptar lo que Él me ofrece. Entonces no es una decisión sencilla, pero es necesaria. Si uno quiere ser discípulo de Jesús, en algún punto se va a encontrar con este tipo de decisiones y se va a demostrar si realmente estamos dispuestos, si queremos ser sus discípulos. Bien, ¿quién más? Sí, quiero agregar una cosita. Pienso yo de que también en nuestra vida cristiana también hay tradición, o sea, somos personas que tienen tradición, o sea, no solamente en la iglesia católica se ve la tradición. Claro, en la evangélica también. Sí, en la evangélica también, porque, hombre, me incluyo yo, porque habemos personas que de pronto venimos a la iglesia porque nos gusta, o no, como yo voy a la iglesia cada 8 días, pues pensamos que ya pero somos libres y somos limpios de todo, pero resulta que dentro de nuestro interior también tenemos muchas cosas que sanar. Claro, No sí porque es. vengamos a la iglesia o vengamos al culto o vengamos aquí todos los días a la oración, no quiere decir que somos limpios. Yo creo que como personas, como humanos,
tenemos muchas cosas que cambiar. Mm, Y ahí es donde el Señor nos quiere, que realmente, si estamos con Él, que cambiemos realmente, que cambiemos ese interior, mm, ese hombre viejo. Me incluyo yo, porque yo soy viejo ya. Pero bueno, es eso, el hombre viejo que del pecado, de la mentira, del engaño, de la traición. Todo es lo que nuestro Señor quiere que en nuestro interior nosotros cambiemos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Yo tengo una duda. Sí. Es que los fariseos seguían a Jesús y sus apóstoles en todas las caminatas. ¿Cómo ellos podían saber que ellos arrancaban las espigas? Porque estaban ahí. No le seguían en todas las caminatas, pero tenemos que tener en cuenta que Jesús estaba adquiriendo tanta fama que no pasaba desapercibido. Entonces, por donde Jesús iba, la gente lo sabía, ¿no? Y los fariseos, que estaban en todas las ciudades, pues también acudían para, oye, escuchar qué es lo que Jesús decía, ver qué es lo que hacía. Claro, entonces muchos le seguían. También hay fariseos que se convirtieron. Sí. Bien, ¿quién más? Todo esto cuesta entenderlo cuando nosotros venimos al Señor, hasta que aprendemos a conocer lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces también nos cuesta a nosotros entender muchas cosas, hasta que no tenemos esa luz para poder seguir las pisadas del Señor. Tenemos muchos errores también. Claro. Fijaos que Jesús no nos pide que lo entendamos todo de primera, ¿no? Es un proceso, pero sí que nos pide que confiemos en Él. Si confiamos en Él, podemos seguirle incluso a pesar de aquellas cosas que no entendamos bien o que nos cuesten de aceptar. Pero si confiamos en Él, aún así podemos caminar con Él sabiendo que tarde o temprano Él nos mostrará. Sí, por fe tenemos que entender, ¿no? Pero cuesta al principio, es como los niños que empiezan a caminar. Así es. Entonces eso les pasaba también a los fariseos. Y hasta ahora creo que los judíos siguen las mismas cosas que hacían antiguamente. Todavía no han entendido. Claro. Creo que es una gran lección a nosotros de ser capaz de seguir aunque no entendamos algo. Eso yo creo que es algo que hay que importante. aprender. Importante, sí. Y además venimos de una religión católica que tiene muchas cosas que nos enseñaron de las imágenes. Entonces, pues, muchas tradiciones que ellos tenían. Por ejemplo, yo conocí a un señor que estaba súper enojado con Dios porque su esposa se le había muerto, porque le había querido mucho. Y estaba orgullosísimo. Me decía, mis hijos fueron pasados por el manto de la paloma. Entonces, muchas personas tienen esa tradición. Y fuera de eso, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, predicadores, evangelistas, que también engañaban mucho a las personas. Les decían, Dios da de acuerdo a lo que usted da. Y así muchas cosas. Entonces, mucha gente también se ha apartado de la palabra de Dios, del Evangelio, porque es una forma de predicar de algunos. Claro, así es. Muy bien, y de este capítulo 2, ¿a quién más le gustaría destacar algo? ¿Qué te ha llamado la atención? Del versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A mí me enseña que estábamos todos enfermos por el pecado y vino Jesús a sanarnos.
pero asimismo nosotros tenemos que ir a buscar esas otras personas enfermas para poderlas alcanzarlas a Jesús y tener ese amor de enseñarles y también reconocer nosotros día a día que seguimos estando en este cuerpo de pecado. Entonces es como a la vez muy bonito este versículo porque, o sea, el Señor lo aclara ahí claramente. Jesús dijo, no, vine es por los enfermos, no vine, y al final es también el que se ve en esa necesidad, no en ese orgullo, porque que es lo que se asocia aquí con los fariseos, ¿no? Que no, ellos no necesitaban, o ya lo tenían sabido. Entonces, como vivir en eso que nos llamó Jesús para otros también, que necesitan ser sanos. Y luego también me impacta el vestido, que él dice como que en Jesús todo eso viejo pasó y Jesús trae cosas nuevas, y también no dejarnos como contaminar de a veces como que tienes que hacer esto, porque eso pues ya no es así, tan así. Es más como que Dios mira el corazón, la actitud de uno, no como tengo que ir a subir este monte y hacerlo tantas veces para poder ser como salvado. O sea, eso ya pasó. Entonces, ese era mi comentario. Muy bien, muchas gracias. Buen comentario. Bien, ¿quién más? ¿Qué destacaríais de este capítulo 2? El versículo 5 que dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe que tenían esas personas, ¿no? Porque habían conocido el amor de Jesús y él se daba cuenta como ellos tenían esa fe. Y bueno, él hace lo mismo con nosotros. Cuando nosotros tenemos fe de que él va a hacer las cosas que nosotros necesitamos, él nos da las cosas sin que nosotros a veces nos diéramos cuenta. Así como el Señor sanaba todo, también nos ha sanado a nosotros en nuestro corazón. Hay muchas veces que uno ha tenido angustias, tristezas y dolores, no solamente estar paralítico, pero él nos ha ayudado y nos ha sacado y nos va a seguir sacando, porque él es lo que ha venido a eso, a libertar los que estaban oprimidos. Me aprovecho de eso, el amor de los amigos del paralítico hacia el paralítico. Porque claro, al que liberó en todos varios sentidos fue paralítico. Pero sin embargo fueron los amigos los que le llevaron allí y empezaron a hacer eso. Lo que tan entendía. Qué importante, ¿no? De poder ser esos amigos que acercan a otros a Jesús, ¿no? Claro. Sí, que pensemos en qué es lo que les hacía falta a los amigos para conseguir que tiene todo el valor para nosotros. Ser ese amigo. Sí. Bueno. Es muy importante eso de ser como ellos, que inclusive se subieron por un techo. Se subieron a un techo, lo quitaron para poder entrar al paralítico. Y también el paralítico, porque hubiera podido decir, no, que me van a encaramar por allá me caigo, me mato, me encarama por allá. Imagínese un hombre ahí sin poder hacer nada y para subirlo hasta un techo, volverlo y bajarlo, y en fin, pues también mirar que hay personas que están dispuestas a escuchar y otras que están dispuestas a ayudar. Entonces, eso es bueno para que Dios pueda orar. Hasta el dueño de la casa, ¿no? Hasta el dueño de la casa también permitió que le abrieran el techo. Claro. Entonces eso es como un conjunto, ¿cierto? Claro. Un conjunto de sucesos en los que puede intervenir nuestro Señor, porque esa fue la forma en que Él ya pudo intervenir y sanar. Así es. La fuerza de los amigos, de subirlo, romper el techo y todo eso, ¿no? Por eso muchas veces nosotros tendríamos que también pensar en las personas, ¿no? Para romper esa incredulidad de las personas con la fe que nosotros tenemos a hablarle.
también la pregunta sería sanen. cuánto seríamos nosotros capaces de hacer por ayudar a alguien a que en su necesidad, ¿no? Muy bien, ¿quién más? Jaime, ¿tú tienes algo que te gustaría? De lo que estaba pensando pues, las ideas. En cuanto al llamamiento del ego, Sí. a veces tenemos que como tomar muchos ejemplos de que ser seguidor de Jesucristo no necesitamos nada, pero a la vez necesitamos mucho. Es solamente cuestión de disposición y que para ayudar a una persona muchas veces no se necesita mayor riqueza, muchas veces hay más carencias en las partes religiosas, en la parte espiritual, y que de pronto muchas veces puede ser motivante hacia otras personas con algo pequeño, no se requiere mayor situación y tiene mucha repercusión en personas. Bien, muchas gracias. Muy bien. Eder, ¿tú hay algo que quieras destacar o hay algo que a ti te... Sí, pues, ¿Sí? no, pues las enseñanzas de Jesús a uno lo deja perplejo, ¿no? Como el paso de la tierra, ¿no? Yo voy a resaltar el versículo 17. Bueno, todos son enseñanzas, ¿no? Todos son muy importantes. Que dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, claro, es como la misericordia de mi Dios, ¿no? La misericordia con el que está necesitado, ¿no? No a veces necesidad, a veces tampoco a veces que pensamos que necesidad es una persona enferma o algo, también una persona sana también puede estar enfermo, peor que porque tú puedes estar enfermo y tener a Jesús en tu corazón y la otra persona que supuestamente tú estás bien, no tiene a Dios en tu corazón, entonces anda muerto en vida, digámoslo de esa forma. Y a mí me llega mucho lo importante que es tener a Jesús en tu corazón, ¿no? Para orar, a ser un imitador de lo que Él hizo en la tierra, ¿no? Ayudar a las personas, muchas veces escucharle y hablarles de que hay un Dios que murió por nosotros, ¿no? Por nuestras almas, para salvación de nosotros. Que nos ofrece vida eterna, entonces es bueno, es que más regalo que ese, ¿no? Nos da Jesús. Y ser la misericordia que Él tiene con la gente que también está muy mal, ¿no? Paralíticos, ciegos, todas estas cosas también, ser uno misericordioso con las personas necesitadas, la gente de la calle, que no tienen un hogar también. Tratar de uno de echar una mano. Bueno, yo cuando estaba muy pequeño, pues mi madre murió cuando yo tenía 10 años, ¿no? Y en mi casa siempre llegaban como a mediodía personas más vestidas y todo eso allí al mediodía. Y mi mamá siempre hacía la olla de comida y todo eso. Y ella llegaba y le pasaban un traste allí y ella sacaba de los frijoles, lo que no eran las sobras, sino que sacaba de la olla y le servía allí a varias personas siempre. Y a mí me decía, bueno, ¿y por qué mi mamá y hace esto? Y de tu suerte, ¿tú sabes? Entonces, eso, sí. ¿Cómo has vivido eso? Sí. De parte de tu Yo me acuerdo porque yo tenía más o menos 5 años. Era algo que era como millón, ¿no? Mi mamá murió
40 años, Vaya. Pero bueno, Sí. ¿Sabes que hay un detalle interesante con esto que comentabas de la misericordia de Jesús sanando a los enfermos y tal, ¿no? Y es que muchas veces uno se llega al punto de preguntarse si a Dios le importa por lo que está pasando, ¿no? Y hay gente que hasta que renuncia a la fe, ¿no? Diciendo, oye, o se enfada con Dios, ¿no? De si Dios tal no permitiría esto, o mira lo que me ha pasado, o mira esta tragedia, mira. Y en Jesús tenemos la demostración de que a Dios sí que le importa. O sea, en Jesús vemos qué es lo que Dios es y qué es lo que Él piensa de la necesidad del ser humano cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Y es que Él se dedicó a sanar, a acercarse a los más necesitados, a los que más sufren y ayudarles, ¿no? Entonces en Jesús tenemos esa prueba de que a Dios sí que le importa nuestro dolor, sí que le importa por lo que pasamos. Y Él lo que tiene en mente para nosotros es bueno. Lo que Él tiene en mente para el ser humano es nuestro bien, ¿no? Entonces, al conocer a Jesús, eso nos puede ayudar a confiar en Dios. A decir, mira, no entiendo esto que me ha pasado, o no sé por qué, pero voy a confiar en Dios porque en Jesús tengo la prueba de que Él me ama. Incluso aunque haya sufrimiento en mi vida, incluso aunque no entienda. Pero lo que Dios tiene en su corazón para mí es bueno. Entonces voy a confiar en Él. Joaquín, ¿tú querías...? Sí, quería comentar algo que es bastante interesante. Dios tenía muy claro la función que tenía entre manos. Y esa función era de que su Hijo Jesucristo iba a venir a la tierra y iba a hacer una labor muy grande entre nosotros. Desde cambiar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cuidado, que eso conlleva un gran sacrificio. De hecho, es el pago de su carne. Porque no todo el mundo estaba dispuesto a recibir el Nuevo Testamento como algo totalmente distinto. Era muy distinto, había mucha más fe, había mucho más valores. Tenía un conjunto que en el Antiguo Testamento no se tenía. Entonces, Dios sabía que iba a mandar a su Hijo a la tierra, iba a ser sacrificado porque iba a hacer una labor, algo que jamás nadie podía hacer, solamente Él. Y de hecho está ahí. Nosotros como cristianos le seguimos sus pasos a lo largo de siglos y estamos aquí igual. Y como nosotros hay muchísimos más en el mundo entero. Qué bueno, sí, gracias. Interesante. Cristian, yo también quería destacar algo. Muchas veces también en nuestra vida nos suceden cosas porque también habremos hecho cosas indebidas. También. Y muchas veces nosotros venimos de un pecaminoso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hacemos cosas que no debemos de hacer. Claro. Y luego esas cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias. Tienen sus consecuencias. Entonces, por eso uno a veces dice, ¿por qué me pasa esto a mí? A veces la gente que no conoce a Dios, ¿y por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿O por qué el Señor permitió que mi hijo se muriera? Por decir algo, ¿me entiendes? Pero resulta de que nosotros no hemos entendido que en nuestra vida cotidiana hemos hecho cosas mal hechas. Y eso es lo que nos pasa a veces. Sí, a veces. Que esas cosas que hacemos mal hechas nos pasan factura. Entonces, eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Claro. O mucha gente no entiende. No. Ya, por ejemplo, nosotros ahora andamos en las cosas de Dios, ya lo entendemos. Pero otra gente que no conoce a Dios no lo entiende. Que no es Dios que nos castiga, sino que nosotros no lo buscamos. Sí, muchas veces así, claro. Bueno, y es lo que pasa ahora mismo en el mundo.
Claro. Pero hay gente que no lo entiende, la mayoría de las personas no entienden eso y por eso están alejados, o cada vez se cree menos en la palabra. Claro. Que Jaime sabe que en Colombia tenemos un dicho muy tradicional que dice: Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Y eso es verdad, Dios no nos castiga con un rejo ni con un látigo, nos castiga de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, a las consecuencias. Yo no lo veo de esa manera. No castiga. Yo no lo veo de esa manera porque yo gente que ha sido terriblemente mala y esa gente, yo no sé. Están Pero bien. ellos cuando morirán pues tendrán un juicio de Dios, ¿no? Claro, hay un juicio. Y Sí. yo veo que pues hay personas buenas que les pueden pasar cosas malas. Cosas malas, claro. Sí, en este mundo sufrimos. Es inevitable. Sí, en este mundo sufrimos, claro. No puede Pero decir son personas que parece todo que... lo que te pasa es porque Dios te está castigando, no creo que... No se puede decir eso, claro. No es como un castigo, es como una experiencia, como algo que de pronto nosotros, es decir, algo que nos ha contaminado. Bueno, seguimos en el capítulo 2. ¿Quién más de los que no han hablado aún? ¿A quién le gustaría? ¿A ti, Gerson, te gustaría destacar algo? Sí, a mí me gustó mucho lo del ayuno. El ayuno. El ayuno que, o sea, no hay solo el ayuno de no comer, sino hay, o sea, si usted ayuna, no mirando el celular, no mirando televisión. O sea, hay diferentes clases de maneras de cómo uno ayunar. No es únicamente, pues, no, que voy a durar una semana sin comer, o sea, eso es... Sí. Eso no lo va. Si uno hace ayunos que mi Dios sabe que son sacrificios que uno lo va a recompensar. Tiene mucho valor, ¿no? Sí. Muy bien, muy interesante. No entendí lo del ayuno, ¿cómo es? ¿Para qué se ayuna o cómo es? No, que no solo, o sea, porque yo tenía en mi mente que ayunar era solamente usted no comer, pero usted que tiene diferentes formas de ayunar. O sea, por ejemplo, si usted es que no puede dejar el celular y usted ayuna, o sea, no cogiendo el celular por todo un día, o sea, es algo, son sacrificios que uno hace para... ¿Eso es un ayuno cristiano? Claro. Es otra forma de ayuno, sí, es otra forma. Es privarse, claro, es privarse, ¿no? Privarse de cosas de la vida. Como algo que lo está teniendo ahí como... Claro. Yo no sabía. Sí. Es que yo nunca he ayunado. Yo nunca he ayunado. Yo creí que el ayuno era no comer algo de comida. Sí, el ayuno... Normalmente lo que se entiende. Claro, el ayuno básico es ese, ¿no? Es no comer, ¿no? Pero también en su día, cuando veíamos el tema del ayuno, decíamos que uno puede privarse de otras cosas, ¿no? Que también nos están impidiendo o dificultando el hacer la voluntad de Dios o tener comunión con Él, ¿no? Como un vicio, cigarrillo... Claro. Incluso siendo de comer, ¿no? También hay varios tipos, puedes hacerlo total o parcial. De algunas cosas yo no voy a cenar, no voy a comer, voy a utilizar este tiempo para orar. Claro. Muy bien, los que aún no han hablado, ¿queréis decir algo? Yo, si a ti te gustaría destacar algo o... No. El día de reposo es muy importante, pero que hay excepciones. Cuando alguien tiene hambre o para sanar, Y es más importante la persona que el día de reposo. Sí que es importante descansar, ¿no? Pero tenemos que ver la necesidad de los demás, ¿no? Para, claro. Como es el paralítico. Qué bueno. Porque aquí en el 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, que digamos que puedes hacer otras cosas. Claro.
sanar, ayudar a alguien. Claro, así el día es. de reposo. Eso siempre Pero se puede bajo hacer, la ley no se podía hacer nada. Muy Eso me bien. lleva a mí últimamente al juzgar, que no podemos juzgar, no debemos juzgar nada. Era un Jesús nos dijo, pues eso, que si hubieran visto a la gente cuando vieron coger frutos de estos, pues pensaron mal, ¿no? Y sin embargo él dijo, no, tranquilos. La humanidad de reposo existe para que el Señor haga. Edurne, ¿a ti hay alguna cosa que te gustaría comentar o no? ¿Así algo que te haya llamado la atención del Frente a capítulo? lo que ha dicho él también de lo que hacía su madre me parece muy bien. Porque yo siendo cría hay cosas que no te acuerdas igual de lo que has hecho allí, te acuerdas de cosas que has de cría. Claro. Y me acuerdo que venía un pobrecito que estaba siempre, un señor mayor, estaba pidiendo siempre en la iglesia y subía a los 2 pisos, uno de esos escalones, una casa vieja de madera. Se sentaba allí en la escalerita y mi madre le daba siempre un tazón de leche con todos los días, sí. Él se sentaba allí, esperaba, cosas que uno se acuerda. Sí, y luego solíamos ir también, eso era muy bonito, cuando íbamos a Navidad, cuando íbamos a la iglesia, que rifaban el niño Jesús también. Ya no porque te tocaría o tal, pero te hacía como ilusión, era todo diferente también. Más bonito, más sano. Más respeto. Además era la iglesia de, no son capuchinos, sacerdotes, los que van con una túnica marrón. Así, ¿Los franciscanos? Sí, creo que sí. Sí, pero yo soy de un pueblo muy misionero, ¿no? Sí, era bonito. Fijaos qué importantes esos gestos, ¿no? Como de tu madre y tu madre, sí. ¿no? Como me he acordado. Eso siempre una semilla en los hijos que lo observan, ¿no? Y ellos en principio no se acuerdan, pero me he acordado que hay algo claro. Cuando hacemos el bien no solo a la persona, ¿no? Sino siempre hay observadores, ¿no? Te sientes bien por lo que has hecho, más que la otra persona igual. Sí. Bien. Eso, ¿cómo te dijeron? No, a veces obra bien y eso viene de enseñanza, de una enseñanza, ¿no? Yo creo, ¿no? Que tiene, de todas maneras, mi madre lo hacía de corazón, o sea, la enseñanza, porque yo era muy creyente al Sagrado Corazón de Jesús. Y claro que bueno, nosotros en Colombia antiguamente, por lo menos mi madre de Navidad, mi madre hacía natilla, buñuelos, y vaya, llévale esto, ni arrocena, vaya, llévale. Y repartía así en la manzana, repartía a varias, y a Apaca también tenían, era costumbre, entonces se ha ido perdiendo, porque pero antes era muy bonito, todo era más sano, más. Bueno. Claro, porque no estás dando lo que te sobra, si no estás compartiendo lo que vas a comer tú. Claro. Marieta, tú querías... les tocó eso, a nadie les tocó... Marieta va a comentar algo, Marieta, del capítulo. Adelante, Marieta. Ajá. Que la fe es muy poderosa, es una arma muy poderosa que nosotros también podemos adquirir. Escuchad, chicos, vamos a escuchar a Marieta. Sí, vamos a escuchar a Marieta. Perdón. Sí. Bueno, digo que me ha impresionado la fe del paralítico. Sí. Ya que él tenía mucha fe y que la fe es muy importante en nosotros. Tener esa fe, adquirir, si no la tenemos, pedir a Dios, pedir a Jesús, al Espíritu Santo, que nos aumente la fe, porque varias veces tenemos fe, pero muy escasa, muy poca. Entonces, esa fe, si nosotros tenemos esa fe profunda, entonces también obra y nos escucha Dios por nuestra fe que tenemos, porque aquí el paralítico, mire, por su fe, el que tenía se salvó, por su fe se sanó. Y aquí lo que dice, a ver, también lo que dice que por su fe, el paralítico, ¿qué más? También sus amigos, sí, el paralítico
Entonces todo eso hay que pedir a Dios y siempre tener un tiempo con el Señor, la oración que es muy importante para que Dios nos dé esa sabiduría y nos dé más fe, nos dé entendimiento de lo que no entendemos. Yo a veces digo por mí, a veces no entiendo o a veces no me queda. Entonces, eso que la oración, la fe y tener también esa disposición para Dios, porque si no se tiene, tampoco va bien, tampoco. Porque si nosotros somos, como dice uno, el pastor que dijo ayer, que si tenemos las llaves en las que creemos, somos cristianos, pero si no hacemos nada, entonces tenemos que, si no hemos hecho, intentarlo hacer, con la ayuda del Señor, que todo se puede, y con Él todo podemos, como la palabra misma nos dice, que sin Él no podemos nada. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos hace las cosas más fáciles para poder seguir adelante, cumpliendo y uno mismo ya poniéndose más en el camino del Señor, poniéndose uno más firme, poniéndose fe y bueno, también si a alguien se le puede ayudar, se le puede también ayudar con ese amor, con esa fe que nosotros tenemos, porque si nosotros estamos vacíos, estamos también un poco flaqueados, mejor dicho, por el espíritu, por la fe, entonces no tenemos mucho que dar. Entonces es importante que oremos por nosotros mismos y tengamos fe para no dudar y que así Dios, nuestro Señor Jesucristo, también nos mire en nuestros corazones. Muy bien. Muy bien, bueno. ¿A alguien le ha faltado? Tú, Tatiana, querías... Yo quería decir que en el caso del paralítico yo veo más la fe de sus amigos, porque cuando una persona está enferma, pierde la voluntad y va a la deriva con su enfermedad. Y yo veo aquí el amor al prójimo, que ellos, sabiendo que Jesús tenía fe en Jesús, y lo llevaron a rajatabla hasta romper el techo. Y eso pasa en nuestra vida cotidiana también, por ejemplo en el caso de María José, que ella se siente mucho más segura luchando con su enfermedad cuando hay gente a su lado, así todos nosotros. Claro. No tenemos que abandonar a nuestra gente, a nuestros amigos y nuestros familiares. Buen punto, sí. Muy bien, bueno, pues dejamos aquí. Esto ha sido el repaso del capítulo 2.